2010. El momento clave fue cuando la reforma al artículo 17 constitucional, publicada el 29 de julio de 2010, esta reforma reconoció las acciones colectivas en México. El artículo 17 estableció que el Congreso debía emitir leyes que regularan procedimientos colectivos, mecanismos de reparación, representación de grupos. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en 2011, el Código Federal de Procedimientos Civiles, para regular formalmente las acciones colectivas, establecieron requisitos, legitimación, tipos de acciones y efectos de sentencias. Vamos a pasar con el subtema tipos de acciones colectivas en México. 1. Acciones difusas. Protegen derechos indivisibles de una colectividad indeterminada. Ejemplo, derecho al medio ambiente sano. 2. Acciones colectivas en sentido estricto. Protegen derechos de un grupo determinado o determinable. Algún ejemplo serían usuarios afectados por una cláusula abusiva en un contrato y así. 3. Acciones individuales homogéneas. Se refieren a derechos individuales con origen común. Ejemplo, clientes afectados por el mismo cobro indebido. Vamos con el subtema objetivos de las acciones colectivas. ¿Qué objetivos tienen las acciones colectivas? En general, acceso a la justicia, economía procesal, equilibrio frente a las empresas, protección de derechos humanos. Acceso a la justicia. Permiten que las personas con daños pequeños puedan reclamar, puedan quejarse y puedan ser reparadas. Economía procesal. Evitan miles de juicios iguales. Equilibrio frente a empresas. Fortalecen la posición y la opinión de los consumidores, tanto como se manifiestan y así tienen derecho de opinar y de estar inconformes y manifestarlo. Protección de derechos humanos, especialmente medio ambiente y consumo. Por ejemplo, si una empresa tiene un producto y lo venden dañino y por culpa de eso una familia o más familias se enferman, tienen que responder. Tienen que protegerle el derecho humano a la salud, por ejemplo. Si llega a haber muerte, se estaría violentando el derecho a la vida, el derecho humano más fundamental. Entonces, pues justo aquí también entra de que en vez de que sea una demanda individual, puedan unirse muchas personas, ciertos grupos, para poder hacer una queja, una inconformidad, juntarse, manifestarlo y que se les resuelva. Críticas y problemas. Esto le da profundidad a la exposición, a las quejas de las personas afectadas o una persona que promueva un juicio colectivo. Bueno, las personas que promuevan un juicio colectivo. Las críticas. Procesos largos. Muchas acciones colectivas tardan años. Eso vendría siendo injusto, ya sea porque estamos buscando un problema, no, una solución a un problema que tal vez necesite urgencia y por cuestión de los procesos y así, pues se tarde demasiado tiempo. No debería demorar algo. Por ejemplo, cuando sean daños a la salud y no se resuelve o incluso tarde años sin tener alguna consecuencia para la empresa o así, habría, yo creo, que impunidad. 2. Dificultad probatoria. Demostrar daños colectivos puede ser complejo.
Poca cultura jurídica. Muchas personas ni saben que existen, no tienen la educación, no tienen el conocimiento de que demandas como estas se puedan promover en su situación. Y así pasa no solamente con esta rama del derecho, sino también como en el derecho penal o en otras, porque mucha gente no tiene la cultura jurídica que estudiantes del derecho o otras personas que tienen acercamiento con este mundo no tienen la facilidad de tener esos conocimientos, de tener esa orientación y no tienen tal vez forma de acudir, de cómo saber, de cómo empezar. Entonces esa sería una limitación para ese grupo de personas. Y las limitaciones legales. En México siguen siendo más restringidas que en Estados Unidos. Diferencias entre México y Estados Unidos. Estados Unidos, sistema más amplio, indemnizaciones millonarias, abogados privados muy activos. Por ejemplo, en las indemnizaciones millonarias, sucede el caso de que recientemente una mujer demandó a la empresa que es encargada de Facebook, que es Meta IA. ¿Por qué lo demandó? Porque dijo que estaba perdiendo su vida personal, ya que el escroleo, el estar bajando mucho y consumir mucho tiempo en las aplicaciones, estaba teniendo una afectación directa hacia su persona y hacia su vida. Entonces, ella manifestó esos puntos y ganó la demanda, consiguiendo así millones de dólares. Pero pues en esa parte siento que fue un poco injusto que fueran millones los que recibiera, porque pues imagínense el caso de que personas como ella individualmente estén haciendo esas demandas, pues a todos les va a tocar millones. Y también pienso que en este tipo de demandas también, como por ese ejemplo del escroleo en las redes sociales, uno tiene que tener el límite y así no siempre es la culpa de las empresas, de los algoritmos y todo. Y bueno, continuando con las diferencias, en México hay una regularización más limitada, menos demandas colectivas y procedimientos más controlados. Aquí sí hay indemnizaciones, pero no casi llegando a millones. Bueno, las indemnizaciones millonarias. Relación con los derechos humanos. Actualmente las acciones colectivas también se consideran instrumentos para proteger derechos humanos, como la salud, medio ambiente, consumo digno, acceso a servicios. Pues ya casi cerrando, finalizando, en conclusión, la legitimación es un elemento esencial del proceso judicial porque determina quién puede acudir ante los tribunales para defender un derecho. En las acciones colectivas este concepto adquiere especial importancia ya que permite representar el interés de grupos completos de personas afectadas por una sola conducta, un mismo hecho o una situación. La evolución histórica de las acciones colectivas demuestra cómo el derecho ha tenido que adaptarse a los cambios sociales, económicos, tecnológicos, históricos, por decir, creando mecanismos que así faciliten el acceso a la justicia y la protección de derechos colectivos en México. Aunque todavía en México existen retos importantes a superar, las acciones colectivas representan un avance fundamental en la defensa de consumidores, usuarios y del interés social. Esto ha sido mi video de proyecto. Quiero agregar comentarios personales, que sería de que justamente en México nos hace falta superar algunos objetivos sobre la justicia, porque, por ejemplo,
En Estados Unidos hay más amplitud. ¿Más amplitud de qué? Pues de el sistema. El sistema es más amplio. Hay más cultura jurídica en Estados Unidos sobre eso. Y no sé, miren, cuando... bueno, yo no estoy de acuerdo o tan de acuerdo que cuando una persona que no tiene la... o no está bien justificada su descontento hacia una empresa o así, que termina ganando muchos millones, ya sea por presión del sistema y no porque realmente merezca esa indemnización. Y también de que en México no hay tanto acceso económico más que nada, porque en México todavía la pobreza influye mucho en muchas situaciones que no permiten tener acceso a justicia. Por ejemplo, en Estados Unidos hay abogados privados muy activos, más accesibles por el salario de las personas, etcétera, que en México. En México eh, es muy sabido que muchos procesos concluyen o no se terminan ni siquiera empiezan porque las personas no tienen el recurso económico suficiente. También hay aquí en México una regulación más limitada sobre las acciones colectivas, bueno, sobre el sistema y así. También yo creo que como país deberíamos superar eso en ese ámbito y ofrecerle las herramientas al ciudadano para que pueda tener un acceso más fácil y eficiente a la justicia. Y más sobre estas acciones colectivas que no solo afectan a una persona, sino a un grupo de personas en general. Y pues bueno, esto ha sido todo, mis comentarios personales, eh, un resumen de todo lo que fue la historia de las acciones colectivas y el concepto de legitimación. En repaso, en concepto de legitimación hay tres tipos de concepto de legitimación. La legitimación activa, que es la facultad para iniciar la demanda; la pasiva, que es la aptitud de ser demandado, o sea, quien puede o debe responder jurídicamente hacia el perjuicio; y la legitimación ordinaria, sucede cuando alguien defiende un propio derecho. Y no olvidemos la legitimación extraordinaria. Bueno, esto ha sido todo. Hasta luego.